buscar 1 Corintios capítulo 1 para hacer juntos la lectura de los versículos 10 al 17. 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. Dice así la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hasta aquí la lectura bíblica, y que el Señor bendiga su palabra. Bueno, aquí tenemos en esta mañana que considerar la exposición y reprensión de las divisiones. Y es que se inicia aquí una sección ciertamente algo extensa, porque comienza en el versículo 10 del capítulo 1 y se prolonga hasta el final del capítulo 4, hasta el capítulo 4, versículo 21. Y en esta sección se va a abordar uno de los problemas que afectaba a la asamblea en Corinto, y que no era otro que las divisiones. Pablo habrá de explicar por qué estaban divididos. Ahora solo voy a mencionar unos pocos versículos que vamos a mirar juntos como introducción a la cuestión. En primer lugar, porque tenían sus ojos puestos en los hombres en lugar de tenerlos en Cristo. En segundo lugar, porque confiaban en la sabiduría de los hombres. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 5. 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Confiaban en la sabiduría de los hombres. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En tercer lugar, se gloriaban, se enorgullecían, se jactaban en las obras de los hombres. Capítulo 3 y versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y finalmente, capítulo 4, versículo 6, comparaban a un siervo de Dios con otros. Capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y este era el resultado, un enorgullecimiento que le llevaba al enfrentamiento. Capítulo 1, versículo 10. Y digo que tenemos que mirar en esta mañana brevemente la exposición y reprensión de la división. Y comienza nuestro texto, el versículo 10, con un llamado a la unidad. La unidad como una meta anhelada. Y dice el versículo 10: os ruego, pues, hermanos. Es notable que aquí el apóstol, en lugar de mandar o de ordenar o de exigir con su autoridad como pudiera hacerlo, comienza en esta sección a rogar con la ternura de un hermano.
Dice, os ruego pues, hermanos. Es, en este caso, la segunda vez que aparece esta palabra en la epístola. En el versículo 1 había aparecido una mención al hermano Sóstenes. Ahora tenemos, os ruego pues, hermanos, y de nuevo la palabra se reitera en el versículo 11, donde dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Ambos, el apóstol y los creyentes en Corinto, siendo hijos del mismo Padre, eran hermanos entre sí. Parece que esto es importante recordarlo en este punto de la epístola. Todos los creyentes somos hijos del mismo Padre por adopción, por medio de Jesucristo, adoptados en el Hijo. Evidentemente Pablo sentía un afecto profundo por quienes eran coherederos de la gloria venidera, alcanzados por la gracia, hechos hijos de Dios por la fe en Cristo. No estaba olvidando que andaban mal, pero eran hermanos. Alguien dijo, aún en la peor de las condiciones de un creyente, el apóstol establece en 2 Tesalonicenses 3:15, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y tal vez estas palabras sean aquí de una justa aplicación, porque aquí había hostilidades, había enemistades, había enfrentamientos, había superioridad, había orgullo, había tú no y yo sí. Y el apóstol Pablo amonesta como a hermanos, y por 2 ocasiones apela de esta manera, os ruego pues hermanos, y luego dice, hermanos míos. Más adelante en esta misma epístola dirá que quien diga tenerlo todo o pretenda tenerlo todo pero no tenga amor, nada es. Y con esta apelación inicial a la fraternidad, el apóstol Pablo está demostrando el amor hacia los creyentes en Corinto. Pero sigue diciendo el versículo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso hay un énfasis en la persona de Cristo. Miren el versículo 2. Al final del versículo 2 se habla de invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Luego en el versículo 7, al final del versículo se habla del día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 10, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo 9, algo muy similar, es su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Evidentemente el nombre denota a la persona y por lo tanto nos habla de todo lo que el Señor Jesucristo es y todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Los corintios habían caído en el error de exaltar los nombres de las personas y los hechos de los hombres. Ello solo podía conducir a divisiones, a fracturas, a enfrentamientos, a tensiones. Pero Pablo exalta el nombre del Señor Jesús porque de esta manera está propiciando que se mantenga la unidad en cuanto al testimonio en medio del pueblo de Dios. Y este llamamiento que va a ser aquí a la unidad es por el nombre, por la causa del Señor Jesucristo. Está motivado en el Señor Jesucristo. Por Él va a apelar a esta unidad. Pensando en Cristo, pensando en la persona de Cristo, debían tomar en cuenta el llamamiento que se encuentra en esta sección. Aquí debemos decir, antes de ir un poco más adelante, la unidad que estaba siendo dañada, no quiero dejar esto sin decirlo, no era la unidad del cuerpo, no es la unidad que el Espíritu genera. En el momento de la conversión somos incorporados al cuerpo de Cristo, somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, estamos en el cuerpo, somos un cuerpo. La unidad del cuerpo no se refiere a eso, a este pasaje, se refiere a la unidad del testimonio, se refiere a la unidad que tenemos que expresar
se refiere a la unidad de propósito y de acción que tiene que existir en la iglesia local. Una unidad que glorifica a Cristo y que si no la hay, deshonra a Cristo. Una unidad que ayuda al testimonio visible de la iglesia local. La unidad del cuerpo es invisible. Esta es una unidad visible, tangible, experimentable, de la que veremos que a Pablo le habían dicho que no estaba haciendo como debía entre los creyentes en Corinto. La unidad de propósito y de acción en medio de la iglesia local. Sigue diciendo el versículo. ¿A qué se refiere con esta unidad de testimonio, de unidad de propósito y de acción? Que habléis todos una misma cosa. Ahora, esta manera de expresión, hablar todos una misma cosa, es la evidencia externa de lo que al final del versículo, de este mismo versículo, mencionará, de poseer una misma mente y un mismo parecer. Es la consecuencia, hablar todos una misma cosa, de poseer una misma mente y un mismo parecer. Es unidad de propósito. Tener un mismo sentir en Cristo. Es unidad de propósito. Y si tenemos unidad de propósito, habrá unidad de acción también. Pablo está instando a ser unánimes, a tener un mismo sentir. Miren por favor conmigo Romanos 12, versículo 16. Romanos 12, versículo 16. Esto faltaba en Corinto. Romanos 12, 16. 12, 16, Romanos. Unánimes entre vosotros, que habléis todos lo mismo. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Capítulo 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz como un solo hombre glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta era la misma necesidad que había en Corinto. Alguien usaba un ejemplo que realmente me gustó y hablaba de una sinfonía, hablar todos una misma cosa como una sinfonía. Aquí tenemos varios hermanos, no sé si están todos por aquí hoy, que son músicos y excelentes músicos. La sinfonía, como una orquesta bien ensamblada en armonía. Cada instrumento tiene su propia partitura y tiene su propia contribución y no tiene exactamente las mismas notas musicales en la partitura, pero todo es una unidad preciosa, armónica, conjunta, con una misma finalidad. Qué hermoso escuchar una composición musical interpretada por una orquesta sinfónica en esa unanimidad. Sigue diciendo el versículo, por lo tanto, y que no haya entre vosotros divisiones. La cuestión era que cesaran las divisiones que estaban ocurriendo, que no haya más entre vosotros divisiones, que no continúen, que no progresen las divisiones. La palabra división o disensión, como decía la versión antigua, designa una rotura. Miren por favor conmigo Mateo 9:16 para mirar la misma palabra. En este caso, aplicada a una prenda. Que no haya entre vosotros divisiones. Mateo 9:16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor ahí está la palabra, rotura. Es la misma palabra que se traduce divisiones. Por tanto, puede referirse a una prenda rasgada o desgarrada, a una hendidura, a una brecha, a un rompimiento, incluso a un quedar desgajado algo en pedazos, en trozos. En el griego de la época también se empleaba para referirse a una astilla que se separa
de la madera. De manera literal se usaba de esta forma, pero de manera metafórica también para designar diferencias de opinión. En Juan capítulo 7, tenemos también la misma palabra, Juan capítulo 7, ahora en el uso más cercano a lo que queremos expresar nosotros, Juan capítulo 7, versículo 40, vamos a leer hasta el 43, que es donde tenemos la palabra, pero para que entendamos el contexto, podamos ver similitudes. 40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y dice ahora: entonces hubo, ahí está la palabra, disensión entre la gente por causa de él. Y finalmente 1 Corintios 12, 25. 1 Corintios 12, 25. Es una diferencia de opinión. La palabra es cisma, una diferencia de opinión. 12:25. Dice 12:25, 1 Corintios 12:25. Aquí está otra traducción de la misma palabra. Para que no haya, ahora es la palabra que estamos buscando, desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así que si hay esas desavenencias, esas divisiones, esas rupturas, ese desgarramiento, se va a afectar la comunión. Se va a afectar la comunión entre los hermanos. Seguimos en el capítulo 1, versículo 10. Sino que estéis perfectamente unidos. Y evidentemente aquí el apóstol nos está dando lo contrario de las divisiones. El vocablo que se usa aquí tiene que ver con restaurar o restablecer algo a su correcta condición. Y tenía fundamentalmente dos usos. En primer lugar, se usaba para referirse en medicina a una herida que era sanada. Y también se podía usar para referirse a volver a colocar un hueso que se había dislocado en su lugar. Por lo tanto, restablecer. Incluso el famoso médico Galeno emplea este término para referirse a esto. También se podía emplear para remendar una rotura. Voy a leer este versículo para avanzar un poco más simplemente. En Mateo 4:20, cuando el Señor Jesús llama a seguirle a los discípulos y que les va a hacer pescadores de hombres, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y en el siguiente versículo se menciona a los hijos de Zebedeo que remendaban las redes. Ahí la misma palabra remendar es la que estamos buscando en este versículo, a referirse a estar perfectamente unidos. Y hemos de decir que donde quiera que los cristianos no se lleven bien los unos con los otros, donde quiera que haya disensiones, donde quiera que haya enfrentamientos, el cuerpo de Cristo sufre. El testimonio es afectado y el nombre de Cristo es deshonrado. Por eso las hendiduras que se producen en la iglesia deben ser restauradas. Por eso las relaciones rotas deben ser restauradas en la iglesia. Justo en el versículo anterior al que estamos leyendo, 1 Corintios 1:10, el versículo anterior, que es una preparación para este versículo, nos dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y si todos hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo, también hemos sido llamados a la comunión los unos con los otros. Seguimos en nuestro texto. Dice: perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La mente tiene relación con lo que se debe creer y el parecer se demuestra en las cosas que se llevan a la práctica. Por eso hemos dicho antes, unidad de propósito,
y unidad de acción. Pero hemos de proseguir un poco más a los versículos 11 y 12 para notar, después de este llamado a la unidad, una unidad deteriorada. Versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Pablo se encontraba en Éfeso y Pablo es informado por los de Cloé, fueran sus familiares o sus siervos. Los de Cloé, personas de su entorno, dan la información a Pablo, una información que Pablo entiende es fidedigna, es digna de confianza, es una información cierta, y Pablo les utiliza como testigos, incluso dando la referencia exacta que permanece hasta el día de hoy entre nosotros. Pablo no solo aborda el problema, sino da el nombre del informante. Los de Cloé me han informado. Seguimos leyendo. ¿De qué le informaron? Que hay entre vosotros contiendas. Es decir, riñas que conducían a los cismas, que conducían a las divisiones. Esta palabra contiendas es la misma palabra que se puede traducir por pleitos. Miren por favor conmigo 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6 es la misma palabra que aquí se traducirá como pleitos. 6 versículos 3 y 4. 6, 3 y 4. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, y ahora esta es la palabra, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Contiendas de palabras en este caso es otra, diferente. La palabra aquí es pleitos, la palabra que allí es contiendas o riñas. En Gálatas capítulo 5, solo unas páginas más atrás, esta palabra aparece como una de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20. Realmente al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, ahí está nuestra palabra, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Así que es una obra de la carne, está incluida en una lista de pecados que son impropios de un hijo de Dios, de un creyente, de alguien que es heredero del reino venidero. Y 1 Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. No es la manera de conducta propia de alguien conducido por el Espíritu de Dios. Y en la asamblea en Corinto se habían forjado 4 facciones. Había 4 grupos. Un espíritu de partidos que hacía evidente que se gloriaban en los hombres. Pero miren el versículo 31 del primer capítulo. Capítulo 31, versículo 31. 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Capítulo 3, ahora, 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
Los divisionarios seguían a hombres, sin duda excelentes siervos de Dios, pero estaban fragmentando la iglesia local y obstaculizando la comunión fraternal. Hemos de aclarar que en ningún caso, las personas que hemos de mencionar se habían propuesto a sí mismos como jefes o cabecillas de bandos, sino que sus personas, sus nombres y sus trayectorias eran utilizadas sin que ellos estuvieran de acuerdo en dar ocasión, en dar valor, en dar nombre a estos grupos divisionarios. Versículo 12 de nuestro pasaje. Vamos a ver si podemos ver esas 4 facciones. Ya acabamos de mencionar algunas de ellas al final del capítulo 3. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Evidentemente este partido podría ser el más numeroso, podría ser el que estaría formado por los convertidos bajo su ministerio. Quizá algunos que dirían, es que Pablo fue quien me habló a mí del Evangelio, es que Pablo fue quien llegó aquí a Corinto y quien trajo la palabra, es que yo soy de Pablo porque Pablo es quien me trajo al Señor. Miren capítulo 4, versículo 15 de 1 Corintios. 1 Corintios 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y en el capítulo 3, versículo 6, donde dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios le dio a Pablo ser instrumento en sus manos para la plantación de la asamblea en Corinto, lo cual se habla en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Pero Pablo rehusaba ser adulado, ser enaltecido por aquellos que utilizaban su nombre. Él no se hizo cómplice en esa deshonra hecha a la persona de Cristo. Este era el primer partido. ¿Cuál era el segundo partido? Sigue diciendo el versículo, y yo de Apolos. Como acabamos de leer en el capítulo 3, versículo 6, donde dice yo planté, a continuación menciona Apolos. Apolos regó. Puesto que Apolos, marchado Pablo, hubo de venir a Corinto. Podemos leerlo en Hechos capítulo 19, el versículo 1. Apolos, marchado Pablo, él llega a Corinto. Capítulo 19 dice, versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Destacamos aquí que Pablo estaba en otros lugares y Apolo había ido a Corinto, y Apolo hizo mucho bien en Corinto. Pablo dice, yo planté, Apolo regó. En el capítulo 3 se menciona en 2 ocasiones a Apolo. Antes lo leímos ya, los versículos 4 y los versículos 6. Y luego en el capítulo 4, el versículo 6, de nuevo se habla del ejemplo de Pablo y del ejemplo de Apolos, del ejemplo de los dos. Es posible que por su elocuencia, en Hechos de los Apóstoles se habla de esto en el capítulo 18, era un hombre elocuente, era poderoso en las Escrituras, era fervoroso, este Apolo, es posible que por su elocuencia, por su manera de hablar, por su predicación, algunos dirían, sí, Pablo está muy bien, pero tú no has oído predicar a Apolos. Pero ¿de qué manera predica Apolo? Pero ¿qué poder, qué claridad? Yo soy de Apolos. Ahora, hemos de notar y hemos de decir que Apolo, sin duda, no alentó voluntariamente este espíritu de indebida preferencia. Miren por favor el capítulo 16 y el versículo 12. Es un pasaje que a lo mejor debería tomarse solo una predicación para hablar de este versículo, por todas las enseñanzas que encierra. Pero miren lo que dice, 16:12.
Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Dice ahora, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Los corintios habían solicitado que retornara Apolos entre ellos. Pablo no consideraba a Apolos un rival. Aprendemos de este versículo. Apolo tiene libertad en el Señor como obrero suyo de cuya voluntad depende. Pero Apolo, para evitar esta rivalidad de partidos, rehusaba por ahora volver a Corinto, porque él no quería añadir más leña al fuego y empeorar la situación. Así que es hermoso ver esto. Posteriormente, según Tito 3:13, que solo lo menciono, es muy posible que, pasado el tiempo, quizá resuelto esto, Apolo y Pablo se reencontraran en Corinto, según Tito 3:13 parece sugerirnos, y estuvieran ambos en armonía, ya lejos la asamblea del partidismo anticristiano. Pero seguimos leyendo. En tercer lugar dice, y yo de Cefas. En cuanto a Pedro, porque Cefas es una referencia al nombre arameo, eso está en Juan 1:42, que no vamos a leer, no tenemos ninguna constancia de que él visitara Corinto. Pero es más probable que judíos que pasaran por Corinto o que se incorporaran a Corinto. Corinto era un lugar donde venían muchas personas y pasaban muchas personas y llegaban muchas personas. Judíos que habrían conocido a Pedro y que habían llegado a Corinto habrían suscitado esta tercera facción. Tal vez dijeran que como Pedro había acompañado a Jesús durante el tiempo de su ministerio terrenal, que como Pedro había estado cerca de la cruz, que como Pedro le había visto resucitado, yo soy de Cefas. Además, fíjense, ni tan siquiera Pedro, sino el nombre arameo. Yo soy de Cefas. Se olvidaban los detractores de Pablo que enaltecían a Pedro, que el apóstol Pablo había visto al Señor glorioso en el camino a Damasco y que él también había sido comisionado por Cristo, como él testifica a los Gálatas, que no era apóstol de hombre ni por hombre, sino por Dios y por Jesucristo, que ha sido levantado de entre los muertos. Pero llegamos al cuarto partido. Y el cuarto partido o la cuarta facción, y tenemos que enfatizar, el cuarto partido o la cuarta facción decían así, y yo de Cristo. Este cuarto partido estaba formado por aquellos que se vanagloriaban de ser los únicos verdaderos seguidores de Cristo. Yo de Cristo, queriendo decir que los demás no, yo de Cristo. Apelaban a ser los únicos que eran de Cristo y negaban así que los demás pudieran serlo. Miren, 2 Corintios 10, versículo 7, donde parece que el apóstol Pablo está todavía hablando de lo mismo. 2 Corintios 10, versículo 7. Dice así, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. El cuarto partido pretendía poseer a Cristo en un sentido que no era cierto de los demás. Pero hemos de concluir, veo que el tiempo nos está traicionando, pero hemos de concluir llegando a la tercera sección. Entonces, los versículos 13 al 17, el tercer punto sería la base de la unidad. Hay un llamamiento a la unidad que estaba siendo atacada, y aquí tenemos la exposición de la base de la unidad. ¿Cuál es el fundamento de la unidad?
Bueno, versículo 13 nos va a decir que la unidad, esa unidad de propósito y de acción, está centrada, está identificada en la persona de Cristo y en nadie más. Versículo 13 tiene 3 preguntas retóricas que requieren un no rotundo, evidente, indiscutible. ¿Acaso está dividido Cristo? Hemos de responder, no. No hay más que un solo Cristo, un Señor. Por lo tanto, no es posible. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. La identidad del crucificado. En segundo lugar, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Evidentemente no. Pablo no fue nuestro Redentor, ni derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. Solo Cristo, no los guías humanos, murió por nosotros. El Evangelio anuncia que la obra de redención es solamente de Cristo. Solo Cristo compra por precio y cada creyente es cristiano por pertenecer a Cristo y solo a Él. Notamos además que Pablo, al derribar la base del partido que usaba su nombre, no necesita mencionar a los demás. Se nombra a sí mismo para derribar todos los otros partidos. Pero también habla de la lealtad del bautizado. Dice, o fuisteis bautizados en el nombre de Cristo, es decir, por su autoridad, por su mandato. Somos bautizados en el nombre de Cristo, no en el de ningún guía humano, por su mandato. No es una alusión a la fórmula, sino a la autoridad, a aquel que nos ha mandado. Hechos 8:16 y 10:48, no lo vamos a leer porque ya el tiempo se nos ha ido, pero les dejo la cita para que luego la puedan mirar. Se habla de bautizar, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, por su autoridad. El bautismo es un testimonio público de haber muerto con Cristo, de haber sido sepultados con Cristo y de haber sido resucitados con Cristo para una novedad de vida. Por lo tanto, nos habla también de la lealtad que debemos a aquel en cuyo nombre, por cuya autoridad hemos sido bautizados. Vamos a leer 14 al 16. Veamos aquí la práctica de Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Es considerado un honor bautizar a nuevos convertidos. Pero Pablo evitaba hacerlo en muchas ocasiones, sabiendo que hombres carnales podrían extraer una conclusión errada, pensando que había alguna relación entre la persona que bautizaba y la autoridad del bautismo. Por tanto, colaboradores más jóvenes bautizaban para que en este acto se hiciera plenamente evidente la vinculación del discípulo con Cristo mismo y no con el apóstol enviado por Cristo. Según Hechos 10:48, ya he mencionado antes, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, aquí es Pedro. El bautismo era una obra que los apóstoles solían delegar en muchas ocasiones en otros y mandaban que bautizaran no haciéndolo con sus propias manos, como tampoco Pablo, salvo en raras ocasiones. Y aquí en esto podemos ver también cómo ellos estaban siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, que Él ya les había dado a los apóstoles, precisamente porque el Señor se anticipa a todas estas cosas, porque el Señor conoce todas estas cosas. En Juan capítulo 4, versículo 2, dice que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y aquí el apóstol Pablo menciona a algunos pocos que él había bautizado. Bueno, el versículo 14 dice a Crispo, que había sido principal de la sinagoga en Corinto, Hechos 18:8, a Gayo, que era el hospedador de Pablo y de la iglesia, en Romanos 16:23 mencionado, y luego recuerda a Estéfanas, que era las primicias de Acaya.
los primeros frutos allí en aquel lugar, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, para que no se equivoquen, para que no dar lugar a nadie que haga de él un partido. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. En último lugar, termina nuestro pasaje con el versículo 17, en el cual tenemos la comisión de Pablo. Tenemos que decir de manera muy breve, ¿de dónde procedía la comisión de Pablo? ¿Quién comisionó a Pablo? Dice, pues no me envió ¿quién? Cristo. Estamos hablando de la unidad y estamos hablando de la persona ¿de quién? De Cristo. ¿Quién envió a Pablo? Cristo. Ahora, ¿a qué envió Cristo a Pablo? Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Le envió a predicar el Evangelio. ¿Y el Evangelio en qué consiste? En anunciar ¿a quién? A la persona de Cristo. Así que miren, amados hermanos, 2 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, comisionado por Cristo, y la comisión era predicar la cruz de Cristo. Así que miren lo que dice 2 Corintios 4, 5. Hay más que decir, pero vamos a tener que parar aquí. Dice así, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El mensaje de la cruz. La cruz de Cristo que revela nuestro pecado. La cruz de Cristo que revela la justicia perfecta de Dios. La cruz de Cristo que manifiesta el amor de Dios en Jesucristo. Y no podemos olvidar que la unidad de la Iglesia, la unidad en propósito y en acción, descansa en la cruz de Cristo.